Hola a todas, a todos y a todas, buenas tardes y bienvenidas al Museo Reina Sofía, a las que estáis aquí en cuerpo con nosotras en el Auditorio 400 y a las que estáis en el Zoom, que nos estáis viendo desde allí donde estéis. Bienvenidas a este segundo episodio del programa La Nueva Reacción, Antídotos y Sinergias, que comenzamos ayer y que en realidad comenzó en aquel mes de marzo porque estábamos justo después del 8M a punto de inaugurar el programa, cuando de pronto la vida se detuvo y tuvimos que posponerlo. Estamos muy contentas que después de estos meses se pueda llevar a cabo, aunque sea con las condiciones que marca la realidad de hoy. Os agradecemos también a las que habéis venido por ese esfuerzo extra y esperamos que os sintáis cómodas y seguras en este espacio. El programa que comenzamos ayer lo hemos organizado desde Museo en Red, un área del Departamento de Actividades Públicas, junto con la Fundación de los Comunes, porque Museo en Red es un espacio de colaboración del museo con distintas redes de interacción, de coprogramación y de contaminación mutua. También es un programa que está en el marco de Our Many Europes, un proyecto de la Red Internacional de la Confederación Europea de Museos, l'Internazionale. Y bueno, como ayer en la sesión inaugural comentamos, bueno, hay todo un recorrido de debates para llegar hasta este programa con las compañeras de la Fundación. En un primer momento analizábamos las nuevas derechas y qué está pasando, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años para que emerjan con tanta fuerza y cómo esa emergencia ha transformado los modos de vida y la situación en la que vivimos. Y con los debates se fue también, digamos, dirigiendo hacia cómo los feminismos decoloniales, islámicos, negros, de favela, están suponiendo un espacio clave para repensarnos y para proponer espacios de pensamiento y de acción en esta realidad, ¿no? Y ante esta nueva reacción de las derechas. Ayer tuvimos a Renata Souza y a Esther Solano, fue en Zoom desde Brasil y Esther desde Cuenca, y pudimos comentar, gracias a la intervención muy generosa y muy potente de Renata, la situación ahora mismo en Brasil con el bolsonarismo, la situación terrible, ¿no?, de políticas de muerte y cómo desde figuras como emergen ahí figuras como Mariel, compañera de Renata, para proponer, como decía, pues este marco de resistencia y de activación de todas en un contexto muy duro, pero que nos llenó, la verdad, su intervención de energía y de alegría, ¿no?, de que haya figuras como ella, del origen de la favela, en posiciones de poder y de relevancia de representación. Esta mañana hemos tenido un taller sobre femonacionalismo en Europa, que es la sesión que nos ocupa hoy, y en un grupo más reducido hemos podido debatir ciertos conceptos y un poco a qué nos sirve el feminismo o cómo el feminismo puede ser una herramienta transversal o no. Hemos estado cuestionando esto y esta tarde tenemos aquí, ahora las veréis pronto, a Sara Farris, a Fatiha El Mouali, que van a intervenir ambas, de Fatiha desde Barcelona y Sara desde Londres, y Brigitte Vasallo, que nos da el gusto de tenerla aquí para que acompañe este diálogo y sirva un poco de bisagra, ¿no?, desde el trabajo que Brigitte viene planteando. Voy a presentar un poco a Brigitte y después os contaré una intervención que vamos a tener también esta tarde y ya le dejo la palabra para que presente a las compañeras. Brigitte es escritora, profesora y activista antirracista, feminista y LGTBI. Su trabajo está marcado por su postura crítica de la islamofobia de género, la denuncia del purple washing y el homo y femonacionalismo, así como por su defensa del poliamor en las relaciones afectivas. Mañana continuaremos y cerraremos el programa con una última sesión dedicada a la instrumentalización de los derechos de las mujeres y con un taller también por la mañana. Y después de la charla y después de las preguntas que podréis realizar tanto aquí en la sala, os harán compañeras con micrófonos, como en el Zoom, en el espacio que veis para preguntas y respuestas. Al final tendrá lugar una intervención artística. Hemos querido en este programa proponer una hibridación entre el pensamiento y cómo estamos pensando desde los activismos con las prácticas artísticas pues vinculadas a este espacio en el que estáis, que es el museo.
Y hemos invitado a un artista, Martín, que está aquí con nosotros, a que realice una serie de intervenciones de aproximación a los temas que vamos a tratar, a los fascismos y los antifascismos, pero desde lo performativo. Él ya después os contará un poco la propuesta. Voy a presentarlo. Martín es artista sonoro y su trabajo se centra en la investigación conceptual del ruido y la improvisación. Aborda cuestiones como el papel de la escucha ante la acumulación inabarcable de información digital en un momento de creciente polarización y fragmentación social, o las potencias que la comunicación no verbal puede activar entre los cuerpos participantes de un encuentro reflexivo. Y sin más, os agradecemos que estéis aquí y gracias, Brigitte, te doy la palabra, que es con el... Ahí. ¿Se llega? Sí. Pues muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos por estar aquí. Qué placer estar en Madrid y qué placer irnos encontrando, aunque sea así medio en la distancia, y además como para hablar de un tema que es tan trascendente, urgente, importante y todas estas cosas. Estaba leyendo aquí cuando llegábamos, ¿no?, la introducción que habéis hecho en los documentos, y dicen las compañeras: esta sesión propone analizar la convergencia entre los discursos de extrema derecha, los de algunos grupos autodenominados como feministas, y las políticas públicas neoliberales de integración en el marco europeo, que esta palabra integración ya la ponen entre comillas y me parece una palabra muy importante. Tenemos, en mi opinión, y por las cosas que hemos ido trabajando así en los últimos años, décadas y hasta siglos, no yo personalmente porque no alcanzo tanto, pero ya me entendéis, nosotros así colectivo, un panorama de captura de los discursos feministas por parte de la extrema derecha, de la derecha no tan extrema, y de grupos diversos y variopintos que de manera estratégica y con una agenda oculta, generalmente racista, colonial y transfoba, ¿no?, esos tres ejes que van tan cerca, acostumbran a ir tan cerca, viene como escondida o justificada esa agenda oculta bajo epígrafes de la defensa de los derechos de algunas mujeres representadas como las mujeres. También aparece a veces representada bajo el epígrafe de defensa de los derechos de la mujer en singular. Un mecanismo que sirvió, si recordáis, como justificación para la invasión de Afganistán por parte de las potencias del norte global. Bombardeamos Afganistán en defensa de los derechos de las mujeres afganas, si recordáis. Dicho así, reiteradamente y sin más. Y también tenemos la exclusivización de la definición de lo que es y lo que no es una mujer por parte de algunos feminismos, con el resultado también del uso del feminismo contra algunas mujeres que apenas son reconocidas como tales. Discursos especialmente golosos, estos que ya surgen desde el propio feminismo, desde algunos feminismos, para su captura por parte de esos grupos de extrema derecha, derecha no tan extrema, y grupos variopintos, etc. Es el feminismo blanco burgués hegemónico, pues, como misión civilizadora que ha sido y sigue en marcha bajo distintas formas. Para hablarnos de todo esto o de otras cosas que van por la línea, ¿no?, bajo el paraguas de esta propuesta que nos hacen desde el museo, tenemos a Sara Farris, que os voy a leer aquí su presentación. A mí siempre me da pena no poder presentar a la gente con algo que no diga Google, pero realmente es que Sara y yo no nos hemos podido encontrar por todos estos temas que os voy a contar, así que tenemos que hacerlo así. Es profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Goldsmith University en Londres. Su trabajo investiga las construcciones teóricas del racismo y el nacionalismo, la representación orientalista occidentalocéntrica de la mujer en el contexto occidental, las teorías de género, raza y reproducción social, especialmente centrada en las mujeres migrantes de Europa del Este. El libro de Harris, donde recoge todo este trabajo, que se titula In the Name of Women's Rights, The Rise of Femonationalism, está siendo traducido, ya ha sido traducido y va a ser editado en breve a través de Traficantes de Sueños. Este término femonacionalismo es uno de los que nos propone Sara Farris y que sin duda nos va a poder ser muy útil. También tenemos hoy aquí a Fatiha El Muali, que es activista antirracista, también voy a leer un poco así. Activista antirracista, doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque originariamente ella es licenciada en Ciencias Económicas.
Claro, las ciencias económicas no está lejos de su trabajo, pero es verdad que su trabajo se ha nutrido de muchas otras cosas en los últimos años. Es portavoz de la Unitat contra el Fascisme y el Racisme de Cataluña, la Unidad contra el Fascismo y el Racismo de Cataluña, que es una plataforma que llegó a ser, la verdad, muy amplia de articulación de movimientos muy diversos en contra concreto del fascismo y el racismo. Forma parte de la mesa de igualdad de Granollers, que me parece importante también remarcar que ella vive y trabaja y analiza todas estas cosas desde Granollers, que no es Barcelona, es otra ciudad y que no es el centro de poder que es Barcelona, por eso lo remarco, ¿no? Y es vicepresidenta de la Asociación de Mares contra el Racismo, la Asociación de Madres contra el Racismo. Es coautora del volumen Combatir la Islamofobia, una guía antirracista, que también podéis encontrar, me parece que también salió, no salió en Icaria, pero que lo podéis encontrar, me parece que online circula este libro ya liberado. Y bueno, siempre es un placer estar al lado de Fatiha El Moali y por supuesto también un placer estar al lado de Sara Farris. Vamos a empezar a petición de Fatiha con Sara, si os parece bien. Y después de las dos intervenciones ya abrimos a las preguntas, al debate y a todo el conjunto. Muchas gracias. Thanks a lot. So first of all, thanks a lot. I want to thank the organizers of this conference, la Fundación de los Comunes, Reina Sofía de Museum, and l'Internationale de Museum Confederation. And I really want to thank the translators. I know it's very hard work, and they, from what I can hear already, they are doing an amazing job. So thanks very much, and thank you very much, Brigitte, or Brigitte, I'm not sure I'm pronouncing your name correctly, for your introduction and for all your work. I wish I could be there physically. Unfortunately, it's not been possible this time, but I do hope that there will be opportunities to present this work and to have further discussions in Spain, also when the book will come out in Spanish. I am really honored and really happy to be here and to be able to share my work with you. So I prepared a few slides because I want to show a little bit some of the main themes in my book. So before I actually explain to you a little bit about what the book is about, let me show you the slide. So first slide. So this is a slide showing a poster from the right-wing party in Italy, the Northern League. It was made a few years ago when there were discussions about Turkey entering Europe. And the poster is very clear in this message. It says, them, us, are you willing to take the risk not to the entrance of Turkey in Europe? The message is very clear. The entrance of Turkey in Europe for the Northern League would mean that Italian or European, as you can see, liberated women will become just women behind cages, which is the way in which they represent Muslim women. Next slide. This is another example of how the right wing is instrumentalizing women's rights. This is Marine Le Pen in 2016. I'm sure she doesn't need any introductions. She's the leader of what was the National Front. She wrote in 2016, in the midst of the so-called refugee crisis, I am scared that the migrant crisis signals the beginning of the end of women's rights. So again, she is instrumentalizing the issue of women's rights in order to portray migrants and refugees as a threat to women in general, but also to migrant and Muslim women. Sorry, next slide. Thank you. This again comes from a right-wing website in Italy, and the capture says, this is Laura.
27 years old. She married Ahmed. The idea, as you can see, again, the message is very clear. The idea is that the reason why this woman has been beaten up, so the person behind the violence she was subjected to is presumably an Arab person or a Muslim man. And again, the idea is Muslim men in particular, but according to the right wing, migrant men from the global south more generally are dangerous because they can represent a threat for women. So I wanted to show you these slides because this was really the point of departure of my book. What's going on in Europe? How is that these parties are using are instrumentalizing and co-opting ideas of women's rights to pursue their own xenophobic agendas. So I thought I would begin by telling you also a little bit more what prompted me to write this book. In 2011, I was living in Germany, and with some colleagues, we organized a conference on the mobilization of feminist ideas by the right wing. Jasbir Puar's book on homonationalism, which you might know, had been published a few years earlier and had opened up a wide and important conversation on what she called the collusions between the gay and LGBT movement in the United States and American nationalism and Islamophobia. In Europe, a number of political analysts, feminist scholars, and sociologists were wondering, how is that far right-wing parties were trying to convince us that they care about women's rights and that they want to fight Islam in order to defend those rights? As someone who had worked for several years on issues of female migration and especially stereotypes and representations of migrant and Muslim women in Europe, I was very interested in all these questions, and particularly in understanding the so-called rescue narratives that right-wingers and neoliberals, but also some feminists, were using when addressing Muslim and migrant communities, and claiming that these women needed to be emancipated from their backward cultures. But also, I was somehow not entirely satisfied with the answers that were provided by previous studies. In particular, as someone who belongs to that strand of feminism that is Marxist and social reproduction feminism, I was interested to see whether we could identify a political economic logic behind these rescue narratives. I wanted to explore whether the sudden stigmatization of Muslim and migrant men in the name of women's rights had also something to do with the position of Muslim and migrant women in the economic arena. So I began to look into these issues and worked on a project that eventually developed into this book. In the time that I have left, I would like to tell you some of the main arguments I present in my book. Next slide. So first of all, this book analyzes what I call the convergence on anti-Islam politics among three very different political agendas: right-wing nationalists, some feminists and femocrats, and neoliberal policies. Femocrats refers to women generally, but also feminists that are involved in gender equality state agencies. It's short for female bureaucrats or feminist bureaucrats. I analyzed this convergence in three countries that have shown similarities, important similarities, in the ways in which this convergence has taken place: France, Netherlands, and Italy. And I should say, I look into the trajectory of these parties and the way in which they instrumentalize women's rights from the early 2000s until roughly 2013, 2014. From Geert Wilders in the Netherlands to Marine Le Pen in France and Matteo Salvini in Italy, one of the central tropes mobilized by these right-wing nationalists
is the profound danger Muslim males constitute for Western European societies, due above all to their oppressive treatment of women. On the other side of the political spectrum, some well-known and outspoken feminists have also joined the anti-Islam choir. Throughout the 2000s, internationally renowned French feminist philosopher Elisabeth Badinter, Dutch feminist politician Ayaan Hirsi Ali, and the famous Italian occasional feminist Oriana Fallaci have all denounced Muslim communities as exceptionally sexist, contrasting them to Western countries as sites of superior gender relations. Similarly, women's organizations, as well as top-ranking bureaucrats in state gender equality agencies, often termed femocrats, all singled out Islamic religious practices as especially patriarchal, arguing that they had no place in the Western public sphere. Accordingly, they have all endorsed legal proposals, such as veil bans, while portraying Muslim women as passive victims who need to be rescued and emancipated. This heterogeneous anti-Islam feminist front presents sexism and patriarchy as the almost exclusive domain of the Muslim other. Next slide. This, for instance, I want to give you an example of how some feminists, well-known feminists, are using the idea of women's rights and portraying Muslim women as victims of patriarchy, is Elisabeth Badinter. She's a very famous French philosopher, and she's been asked several times by the French state, by the French government, to provide her informed and expert opinion on issues of women's rights. She wrote to the state, to the specific state committee on the issue of veil bans. In this possibility of being looked at without being seen, and to look at the other without him, her being able to see you, I see the satisfaction of a triple perverse enjoyment. The enjoyment of one's supremacy over the other, the enjoyment of the exhibitionist, and the enjoyment of the voyeur. I think we are dealing with very sick women, and I do not think we have to be determined according to their pathology. So Elisabeth Badinter, in this quote, is explicitly calling Muslim women, especially those who wear the full veil, like the burqa, as sick, as women who are victims of their own somehow ill pathologies, ill psyches. Now, the peculiar encounter between anti-Islam agendas and the emancipatory rhetoric of women's rights is not restricted to nationalists and feminists. Neoliberal advocates, who are otherwise in many ways anti-nationalist, have also increasingly deployed anti-Islam representations in the name of women's rights. A good example of these are the civic integration programs for third country nationals, which are, as I will explain, a landmark of neoliberalism. Designed to foster the inclusion of migrants into the fabric of European societies, these programs have made the migrants' long-term residency dependent upon a certified commitment to learn the language, culture, and values of the destination country. They urge migrants both to acknowledge women's rights as a central value of the West and to assimilate to Western cultural practices, which are presented as more civilizationally advanced. In light of this question, the question I explore in my book are the following. Next slide. Why are these different movements invoking the same trope and identifying Muslim men as one of the most dangerous threats to Western societies? Are we witnessing the rise of a new unholy alliance, or is this a seeming consensus across the political spectrum merely coincidental and contingent? And finally, why are Muslim women being presented with offers of emancipation and rescue in a context of rising Islamophobia and anti-immigration sentiments, particularly regarding employment and welfare?
In order to answer these questions and to frame the political economic logic underpinning this unexpected convergence among very different political agendas, I have coined the term femonationalism. Next slide. Short for feminist and femocratic nationalism, femonationalism refers both to the exploitation of feminist themes by nationalists and the neoliberals in anti-Islam, but as I will show, also anti-immigration campaigns, and to the participation of certain feminists and femocrats in the stigmatization of Muslim men under the banner of gender equality. Femonationalism thus describes, on the one hand, the attempts of Western European right-wing parties and neoliberals to advance xenophobic and racist politics through the touting of gender equality, while on the other hand, it captures the involvement of various well-known and quite visible feminists and femocrats in the current framing of Islam as a quintessentially misogynistic religion and culture. In this presentation, I want to suggest that femonationalism must be understood as an ideology that springs from a specific mode of encounter of what I prefer to call a convergence amongst the different political projects, and that is produced by and productive of a specific economic logic. Next slide. So the next part of this paper is devoted to clarify only one dimension of femonationalism. As we don't have much time, I will focus on explaining femonationalism as neoliberal political economy. As I said at the outset, there are very few studies that have tried to explore the political economic foundations of these ideological convergences. The few studies that have attempted to take into account the political economic dimensions of the turn to gender, but also gay equality by conservative, neoliberal or racist politics have referred mainly to neoliberalism as a type of background force. Next slide. These studies, however, treat neoliberalism as the economic theater of operation for the encounter between these different array of forces, but not as one of the main characters on stage. While I agree that neoliberalism is central for understanding these phenomena, I argue that neoliberalism is not simply the contextual ground on which the femonationalism convergence takes place, but it is itself constitutive of such a convergence. Let me now explain what I mean by this. Now, the chief example here is the civic integration policies for third country nationals. These policies are extremely important, both because they bear witness to the participation of neoliberals in the stigmatization of Muslim and immigrants in the name of women's rights, and because they are a powerful reminder that femonationalism is not just a free-floating discourse confined to the media, but it is concretely translated into actual policies. As I mentioned at the beginning, these policies require migrants to learn what are claimed to be the main cultural tenets of the receiving European states in order to be granted residency. As you know, I'm sure there is a version of this in Spain. In different European countries, migrants, they have to show that they are learning the language, the culture, and the history of the country in which they enter in order to be allowed to stay. So integration is now a condition for settlement. Throughout the years, in the last years, we saw that gender equality is presented as a pillar of the European nation, of the Western European nations, and the Declaration of Respect for Women's Rights has been increasingly prominent within these integration policies, and it has become a condition for settlement. However, we should note that civic integration programs do not have only a cultural dimension, but they also have a very strong economic component. With the establishment of the European Integration Fund
in 2007, which was meant to fund initiatives by different organizations across the EU that seek to enable the integration of migrants. Civic integration policies in the Netherlands, France, and Italy, but I'm sure also in other countries, have targeted women in particular. One of the aims of the fund, in fact, is to provide material resources to programs that help migrant women to integrate economically by finding a job. A proliferation of statistical data, cross-national studies, and policy documents have increasingly been deployed at the European level in recent years, highlighting migrant women's lower employment and activity rates, when compared with those of non-Western migrant men. More or less explicitly, the lower rates of participation of these women in the workforce are attributed to their backward cultural backgrounds, which are deemed responsible for keeping Muslim and non-Western migrant women in a state of subjection and economic dependence, and therefore for not encouraging them to enter the paid workforce. Seeking to secure the resources provided by the integration funds, since 2007, a number of programs have been adopted in many countries to promote the participation of migrant women in the national labor market. Noticeably, in all the 3 countries that I analyzed, some women's organizations and femocrats have been on the front line in putting forward proposals to encourage migrant women's integration into the workforce. There are several examples. I want to give you very quickly the example of France and the Netherlands, but also in Italy. What I noticed when I analyzed these programs specifically addressed to migrant and Muslim women is that basically, I would say 85%, in 85% of cases, they were channeling these women towards the care and the cleaning sector. So in short, these women were asked to work as babysitters, elderly carers, nannies, cleaners in offices or in private households. So they were asked basically to work in the so-called social reproductive sector. The channeling of migrant women undergoing civic integration towards the care and cleaning domestic sector in France or in the Netherlands, as I said, is a phenomenon that is quite common all across Europe. So here, what I found particularly problematic about this is that the encouragement of migrant women or the encouragement made to migrant women to be active in the labor market and the identification of different mechanisms intended to help them to overcome the obstacles they find to find a job in the labor market have de facto directed them towards those jobs that French or Italian or Dutch or maybe Spanish or other women in Europe do not want to take. Many European women now, when they have better choices, they prefer not to do housekeeping, cleaning, babysitting, nursing, and caring. If they have better jobs, if they have better options, they would rather pay or let a migrant woman do that. So in spite of the great emphasis placed on the need for these women to emancipate themselves by entering the productive public spheres, an emphasis that has been made by various feminists, women's organizations, and femocrats, my belief is that in reality, non-Western migrant women have been confined to the private sphere, which is the care and domestic sector, often in private households. Next slide. Sorry, next after this. Thank you. I believe there is thus a contradiction, or what I call a performative contradiction, when feminists and femocrats
urge emancipation for Muslim and non-Western migrant women while channeling them towards the very sphere from which the feminist movement had historically tried to liberate women. But it is important here to mention also the active role of right-wing governments and of some nationalist right-wing parties in directing these women into the care and domestic or social reproductive sector. This happened, for instance, in Italy, when in 2009, there was a big regularization of migrants, and it was the middle of the economic crisis when the right-wing government was saying that migrants steal jobs from the natives. But nonetheless, in that occasion, the right-wing government regularized especially migrant women working as carers. Next slide. And on that occasion, the then leader of the Northern League, which is the main right-wing party, declared there cannot be a regularization for those who entered illegally, for those who rape a woman or rob a villa, but certainly we will take into account all those situations that have a strong social impact, as in the case of migrant caregivers. In other words, right-wing anti-immigration parties, such as the Northern League, were willing to close an eye to undocumented migrant women when they were, in fact, women working in the care and domestic sector, even in times of economic crisis, and even in times in which these parties were constantly talking of migrants as an economic threat, as people stealing jobs from natives. Now, 3 years ago, I carried out an analysis of data on non-Western migrants' economic performance in terms of employment trends and sectors between 2007 and 2013. These data show that Muslim and non-Western migrant women were not only spared during the crisis, but their employment and activity rates actually grew during these years. Unlike non-Western migrant men, who most often find work in economic sectors like construction or manufacturing, in which relocation or closure of productive sites can easily be used as a crisis management device to reduce the number of workers, non-Western migrant women are employed in the care and domestic economy. This is the sector to which these crisis management operations cannot apply. Social reproduction, the work of taking care for elderly, for the children, of cleaning offices and houses, simply cannot be relocated to other countries, like you can relocate a factory, or it cannot be shut down during times of economic crisis, because it's the work that reproduces our lives and reproduces our societies. This care work must continue even during periods of recession to guarantee the daily functioning of our societies. Next slide. Sorry, the next one. And indeed, in the present context of Western European women's growing rates of employment, it is increasingly Muslim and non-Western migrant women who are providing care for the children, the disabled, and the elderly. This is occurring precisely at a historical moment in which Western Europe is both privatizing welfare and care services and confronted with an ever larger aging population. In other words, it is not by chance that civic integration programs encourage Muslim and non-Western migrant women to find jobs in the care and domestic sector. This is a sector for which the demand continues to be on the rise. And we have seen now, in times of pandemic, this has been the central work. All these jobs have been called essential jobs, precisely because they were those we could not do without in a time in which the social reproduction of our societies and the very reproduction of life was at risk. So this is a sector for which the demand is on the rise, particularly in a situation in which the population is aging fast, but European women do not want to work as carers. So the emphasis on non-Western migrant women and Muslim women as individuals to be helped in their integration and emancipation process, including through job offers,
is possible because they, unlike male migrant workers, currently occupy a strategic role in the social reproductive sector of childcare, elderly care, and cleaning. Rather than job stealers, Muslim and non-Western migrant women are presented as those who allow Western European men, and particularly women, to work in the public sphere by providing that care that neoliberal restructuring has commodified. Next and last slide. In conclusion, I want to suggest that the double standard applied to Muslim and non-Western migrant women in the public imaginary as individuals in need of special attention and even rescue operates as an ideological tool that is strictly connected to the key role, present or future, in the reproduction of the material conditions of social reproduction. Therefore, I think femonationalism should be understood as part and parcel of the specifically neoliberal reorganization of welfare, labor, and state immigration policies that have occurred in the context of the global financial crisis, and more generally, the Western European crisis of social reproduction. Thank you for listening, and sorry for being a little bit longer than I should have. Thank you so much, Sara. Gracias. Fatiha El-Muali, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Brigitte, ¿me escuchas bien? Es mi micro. Ahora, Fatiha, estupendo, te escuchamos estupendamente. ¿Sí? Y te vemos bien también. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme a estar con vosotros y vosotras esta tarde y compartir este espacio de compartir reflexiones y aprendizaje. Muchas gracias por todos los profesionales que están organizando este evento, porque supongo que no es fácil pues, realizar y sobre todo intentar que todo esté bien, conectando con personas en otros lugares que no sea Madrid. Me hubiera gustado estar con vosotros y vosotras allá físicamente, porque a mí, yo soy de la generación del contacto físico y el contacto directo, y me está costando un poco el tema este de intervenir online. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Muchas gracias, Sara, por la exposición. Y la verdad que la mitad de lo que has explicado en principio forma parte de mi presentación también. Así que voy a intentar solamente pues, extender en aquellos puntos que has dejado o más bien intentaré concretar hablando de experiencia de mujeres inmigrantes aquí en España. ¿Vale? A ver, bueno, seguiré la línea de la Sara y explicaré primero por qué me he interesado en conocer un poco cómo funciona el tema este de las políticas migratorias de la Unión Europea en general y del Estado español en concreto cuanto a la experiencia de la inmigración femenina. Para mí no ha sido muy difícil seguir un punto de partida concreto porque yo misma soy una mujer inmigrante de origen marroquí, como lo has explicado Brigitte. Soy musulmana y como veis ya llevo el velo también. Así que para mí ha sido muy fácil, ha estado fácil detectar los detalles de cómo funciona esta política migratoria en cuanto a la experiencia femenina.
Antes de extender en mi intervención, quería aclarar también otro punto que en principio yo estoy acostumbrada a hablar en catalán en este tipo de eventos porque es la lengua que hablo cotidianamente aquí en Cataluña. Y por eso, pues si notáis que mi castellano no está pues a la altura, pues es por esta razón, porque las personas que nos ha tocado estar en unos territorios que tienen más de una lengua, cuando venimos de países que no hablan ni el catalán ni el castellano, pues nos cuesta un poco dominar las dos a la vez. Pero bueno. Entonces, la política migratoria de la Unión Europea y las mujeres migrantes. Como bien ha explicado Sara, que la inmigración la inmigración femenina en general es el resultado de las políticas neoliberales que llevan funcionando casi desde principios de los 80. Estas políticas liberales, en cuanto a los países del sur, significaban la implantación de la privatización, la implantación de los programas de ajustes estructurales. No sé si os suena ese concepto, porque en los años 80 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional obligaron a muchos de los países del sur, en América Latina, en África como en Asia, a adoptar unas medidas concretas a nivel económico y que consistían en reducir o máximo la inversión pública. Reducir la inversión pública significaba menos inversión en educación, menos inversión en la creación de empleo, menos inversión en la infraestructura y la privatización de los sectores básicos y de primera necesidad de la población, como es educación y sanidad. Si cogemos, por ejemplo, el caso de Marruecos, que es extendible a otros países, en los años 80, para los alumnos o para los estudiantes marroquíes, ir a una escuela privada era como, que era como vergonzoso ir a una escuela privada, porque suponía que el alumno no tiene capacidad de seguir en una escuela pública, y entonces sus padres tienen que pagar por él para poder estudiar. En cambio, ahora casi el 80% de la población de niños y niñas marroquíes, de los que tienen acceso a educación, porque tenemos que puntualizar y explicar que esta política de privatización neoliberal y de minimización de los gastos en inversión en el sector de educación ha dejado casi a la mayoría de la población rural sin escuelas. Y así, en el día de hoy, en el siglo XXI, tenemos a niños y niñas de zonas rurales en Marruecos que no van a la escuela, que no tienen acceso a la escuela porque el Estado no invierte en este sector, y sanidad igual. Entonces, pues explicaba de que casi el 80% de los niños y niñas marroquíes actualmente no quieren ir a la escuela pública porque se ha ido degradando, que las familias prefieren pues invertir en pagar la escolarización a sus hijos, porque la educación pública ha perdido toda calidad. Pues dicho esto, a raíz de la minimización, de la reducción
de inversión en el sector, los sectores básicos por el Estado, muchos jóvenes se han encontrado que no tienen acceso a lo básico en sus tierras. Y en este caso no estoy hablando solamente de Marruecos, como he avanzado antes. Esto está pasando en la gran mayoría de los países del sur. Y de repente vemos pues la salida masiva de jóvenes. Yo creo que si miramos, por ejemplo, la salida de los jóvenes entre los años 60, que son los años seguidos a la independencia de Marruecos, por ejemplo, y también de otros países de África, entre los años 60 y los años 80 o 85, pues vemos que la salida masiva, y sobre todo siguiendo unas rutas muy peligrosas como es el tema de las pateras, empezó en los años 80, cuando se implantó por primera vez la política neoliberal en manos de los organismos financieros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto no significa que la inmigración ha empezado en estos años, pero después volveré y explicaré qué relación tiene esto con la inmigración a España en concreto. La inmigración empezó en los años finales de 30, 40, se intensificó más entre 40, 50, 60 y después se cerró en los países europeos en los años 70, después de la guerra del petróleo y Europa pues cerró sus fronteras a la inmigración. La inmigración de estos tiempos era una inmigración más bien resultado de convenios y acuerdos que que firmaban los países europeos con los países de origen. Y en aquella época, pues España también formaba parte de los países emisores de inmigrantes, como era también Italia, como era Portugal, y entonces pues Marruecos, Algeria, Senegal. En la primera parte, sobre todo durante las guerras mundiales, la primera y la segunda, bueno, es que el término también de guerras mundiales, que tampoco es muy exacto porque eran guerras más bien dentro del continente europeo, pero ya sabemos que todo lo que pasa al hombre blanco, todo lo que pasa en el contexto blanco ya se le denominan como mundial. Y todo lo que pasa en Siria, en Afganistán, pues es solamente de estas zonas. Entonces, los hombres que venían de los países del sur y a Europa, y si hablamos, por ejemplo, de los hombres que venían de África, venían de países que ya estaban colonizados, venían en manos del régimen o del Estado colonizador en aquella época, y venían como soldados para defender a Francia y a los países que estaban en aquel tiempo pues enfrente del nazismo. Se acaban estas dos guerras, los países europeos que estaban en guerra se quedaron pues destruidos y necesitaban mano de obra para trabajar la infraestructura, para trabajar también en las minas, porque las guerras significaban muertos y sobre todo del sexo masculino que se encargaba de los trabajos duros. Entonces necesitaban todavía más mano de obra masculina. Y eran estos países que iban a los países de origen y buscaban a estos hombres. De hecho, cuando revisamos la literatura sobre este tema, vemos como la forma de buscar a estos hombres y la forma de traerlos a Europa. En uno de estos libros que habla de la experiencia, bueno, que habla de cómo Francia en este caso, cómo iba al Atlas y a las zonas
amazigas marroquíes para buscar hombres. Explica cómo se les abría la boca para ver si eran gente o hombres jóvenes, sanos, para aguantar las condiciones de vida que tenían que enfrentar en Francia. En los años 70, al principio de los años 70, se cierran las fronteras y también pasa una cosa muy curiosa, que es el auge del movimiento feminista. Las mujeres en Europa han salido a trabajar durante las guerras, el periodo de las guerras. Ellas tenían que sustituir a los hombres en las fábricas y cuando se acabaron las guerras, pues las mujeres no querían volver, como es de lógica, no querían volver al trabajo doméstico y a estar encerradas en casa. Entonces, lo que ha explicado la Sara, que se necesitaba de otras mujeres para cuidar a los que se quedan en casa, para cuidar a los pequeños y para cuidar a la gente mayor y para los trabajos de cura en general. Pues es cuando se empezaban a pensar en traer a las mujeres del sur, que al principio la idea era traer solamente a los hombres, porque los trabajos duros en las minas y en la construcción pues necesitaban mano de obra masculina. Pero después se empezaba a buscar atraer a las mujeres del sur, pero para trabajar en estos sectores concretos, que es de cura, de cuidar a la gente mayor y de cuidar de las casas. Pero también el feminismo de los años 70, finales de 60, 70, estamos hablando en este caso de Simone de Beauvoir y el corriente que estaba en contra de la maternidad en aquella época, que consideraba la maternidad como una forma de esclavizar a la mujer y de servir al patriarcado, tal como, porque las condiciones de la sociedad, de tal como funciona la sociedad, todas estaban a favor del hombre, y que la mujer que se convierte en madre ya después tiene una dificultad más para volver a ejercer su profesión si trabaja fuera o estudiar. Entonces estaban como en contra de la maternidad, y estar en contra de la maternidad significa la bajada de natalidad, y es lo que se notó en esta época. Europa se ha visto en peligro de no tener natalidad, y se le acudió la idea de traer también o de legislar sobre el tema de la reagrupación familiar, de traer las mujeres a los hombres que ya estaban allá trabajando en la infraestructura, en las minas. En el caso de las mujeres marroquíes, el primer país en traer a las mujeres marroquíes como inmigrantes ha sido Bélgica. Hay un autor marroquí, en su libro pues cita otro autor belga que explica textualmente cómo en la política migratoria de Bélgica lo ponían pues así de forma clara, que lo que querían es traer a mujeres para cuidar a sus hombres, que de esta forma estos hombres pueden rendir más en los trabajos, porque tendrán la parte de casa ya asumida por sus mujeres, y estas mujeres tienen que estar solamente en casa, no pueden trabajar.
Entonces les daban el permiso de residencia, pero sin autorización a trabajar. Y paralelamente se les daban como ayudas por cada hijo, porque la idea era que estas mujeres renunciasen a entrar al mercado laboral y limitarse a cuidarse de sus hombres y de la casa y tener hijos. Esta política de Bélgica pues, se extendió también en otros países de Europa, y ahora pues pasaré a los años 80, a los años 90 y la política migratoria de España, y cómo también aplicó el tema este de la tarjeta de residencia sin permiso de trabajar a todas las mujeres que venían por reagrupación familiar, y era la política que aplicaba hasta el 2010. Hasta el 2010, estamos hablando de 10 años atrás. Y para mí es muy importante subrayar el tema del 2010, porque todos sabemos, los que vivimos aquí en España, todos sabemos lo que significa el 2010 en la vida económica del país, porque era la crisis, la pleno crisis económica de España. Y es cuando la autoridad ha decidido cambiar la ley y permitir a estas mujeres trabajar. Les ha dado el permiso a trabajar cuando ya no había trabajo ni para los que tenían que tienen al DNI español. Paso a unas diapositivas, a ver si no me equivoco a la hora de compartirla con vosotras. Compartir. ¿Está bien? ¿Se ve bien? A ver. Vale. No sé si se ve bien, pero yo continuaré explicando y si hay alguna cosa, pues ya me avisáis. Pues eso, pues el título que pongo aquí pues es cuanto más calladas e invisibles mejor, porque es la forma al estar calladas significa que la sociedad o el discurso dominante sería el discurso elaborado por otros que ni han vivido la experiencia ni han analizado en profundidad las consecuencias de estas políticas sobre nuestros cuerpos. Vale. Pues aquí tengo una cita de una autora que yo considero muy, muy importante y muy interesante. Pues está en inglés, Invisibility is a Natural Disaster. Bueno, mi inglés es también, pero bueno, es una autora y activista japonesa que vive en Estados Unidos y que explica aquí que la invisibilidad es un desastre sobre las vidas humanas en general. Vale, lo que ha explicado la Sara, que cuando se habla del machismo de la cultura musulmana, de cómo la religión, como la cultura, como nuestros países de origen, pues ejercen una opresión sobre las mujeres musulmanas, y este discurso, cómo se ha hecho popular, porque la gran mayoría de la población lo que ve es el punto del iceberg, tal como he intentado mostrarlo aquí. Pues el esquema yo creo que todos lo sabemos y que lo utilizamos para demostrar cómo muchas veces lo más importante queda oculto, queda abajo, y lo que se ve es solamente la punta. ¿Qué vemos en la punta si analizamos, por ejemplo, el caso de las mujeres inmigrantes, marroquíes en este caso? La mayoría están en casa, la mayoría no trabajan. Y si trabajan en el sector informal, como ha dicho la Sara, trabajan en casas, y entonces
en sectores que les invisibilizan, y si están invisibilizadas porque trabajan en casas o porque no trabajan, la explicación simple que siempre encontramos sobre la mesa es que es su cultura, es su religión, son sus hombres, es la costumbre en sus países. Y nunca, nunca, nunca se analiza los factores que realmente dejan a estas mujeres atrapadas en las sociedades receptoras. Bueno, más o menos yo creo que el esquema que está que muestra la diapositiva y habla por ella misma, pues no hace falta más explicaciones. Aquí también es para reforzar lo que ha dicho la Sara, pues la ley de extranjería. Esta ley, porque hasta ahora estamos hablando de cómo la extrema derecha está intentando utilizar el discurso islamófobo e instrumentalizar a la mujer y el feminismo para atacar y para crear leyes más duras hacia la inmigración en general y hacia la población musulmana en concreto. Me gustaría también puntualizar una cosa aquí y decir que la ley de extranjería, por ejemplo, en España, la hizo un partido de izquierdas, el Partido Socialista, porque era el que gobernaba en mediados de los años 80. Entonces aquí es el partido de izquierda que ha implantado la ley de extranjería. Y la ley de extranjería lo primero que hace es dividir la población de un territorio entre autóctonos y extranjeros. Y cuando dividimos estos dos grupos, a ver, dentro de cada grupo también hay más clasificaciones. Dentro, por ejemplo, del grupo de inmigrantes encontramos inmigrantes con papeles, inmigrantes sin papeles, bueno, tal como se usa el término, o tal como se habla de estos colectivos de forma popular. Dentro de los que tienen papeles, pues tenemos algunos que tienen papeles permanentes, otros que tienen temporales, y entonces con el riesgo de perder esta regularidad en cualquier momento. Pero en general, la ley de extranjería ha dividido la sociedad en dos bandos, autóctonos y extranjeros. Muchas veces esos extranjeros son personas que viven en zonas segregadas, marginadas, precarias, porque previamente ya está construido un imaginario que está pues, mostrando a estas personas como unos delincuentes, como unos indeseados. Pues la población no quiere de esta inmigración debido al discurso que se repiten un día sí y otro día también en los medios de comunicación, en los discursos políticos, y como consecuencia, pues muchas veces estas personas no tienen acceso a viviendas en zonas que no sean marginadas y que no sean bueno, segregadas y en los alrededores de las ciudades. Difícilmente pues, encuentras estas personas en zonas donde vive la gente de clase media o de clase alta, sino porque estas zonas están más bien para los jeques que vienen del Golfo, pero para los inmigrantes normales que sus ingresos vienen del trabajo del día a día, pues difícilmente encuentras estas personas en estas zonas. A mí muchas veces esta división me recuerda a la frase famosa, a la expresión famosa de Fanon, cuando habla de la zona del ser y la zona del no ser.
estos inmigrantes, la gran mayoría, pues constituyen la zona del no ser, que de hecho la zona del no ser también son sus países de origen, porque estas fronteras también han definido dónde está la zona del ser y dónde está la zona del no ser. Pero dentro de Occidente, en este caso, por ejemplo, dentro de España también tenemos unas zonas del ser y unas zonas del no ser. Estas zonas del no ser es donde habita el colectivo de inmigrantes. Este colectivo que no tiene derecho al voto, que no tiene derecho, como he dicho antes, a pisos de alquiler, no solamente a las personas que acaban de llegar o las personas que podemos denominar irregulares, sino ahora estamos viendo como hijos de estos inmigrantes, hijos de inmigrantes nacidos aquí y que algunos ya con nacionalidad española no tienen derecho o no encuentran pisos o no les quieren alquilar pisos. No tienen derecho a viviendas en zonas que no sean marginadas. Eso supone directamente la segregación de los hijos de estas familias inmigrantes en escuelas concretas. Muchas veces son escuelas de muy poca calidad educativa, de muy pocos recursos, en zonas muy conflictivas y en zonas muy marginadas y en condiciones muy de vulnerabilidad. Pero bueno, el tema este de la escuela y de la educación bueno, merece un trato pues aparte, porque es un caldo de cultivo de muchas cosas y yo creo que ya es hora de destapar muchas de las prácticas que se ejercen allá. La Sara también ha hablado de la lengua. Los inmigrantes están obligados a aprender las lenguas del país receptor y en el caso de zonas donde se hablan más de una lengua estamos obligados a aprender las dos. La gran mayoría de los inmigrantes no tienen ningún problema en aprender la lengua del país receptor porque ya cuando salimos de nuestros países de origen ya tenemos presente de que vamos a un país con su lengua propia y la tenemos que aprender. La sorpresa para nosotros es que en qué condiciones se enseña la lengua del país receptor una vez instalado aquí. En la gran mayoría de los casos, los formadores no tienen ni idea de la pedagogía de enseñar a personas adultas. Y muchas veces, bueno, esto lo explico también en mi pequeño artículo en el libro de cómo combatir la islamofobia. Muchas veces estos espacios son de pasar el tiempo y ya está. Y están en manos de personas que no tienen ni idea de cómo se tiene que enseñar a personas extranjeras las lenguas del país. La ley de extranjería pues, ha formado al colectivo de inmigrantes como población de la zona del no ser y también ha creado una nueva clase social, porque según la teoría marxista, pues hay la clase social trabajadora y la clase social pues, capitalista sí, capitalista. Pues con la ley de extranjería pues tenemos la clase social de los autóctonos y la clase social de los inmigrantes. Es una nueva clase social que apareció pues, a raíz de la implantación de la ley de extranjería. ¿Y por qué es una clase social? Porque la clase social trabajadora española no asume a los inmigrantes como, por mucho que sean también clase trabajadora, no les asume como clase integrante de la clase obrera española, porque hay el variable autóctono, no autóctono. Y el tema de género, pues bueno, ya he explicado un poco cómo ha afectado el tema de mujeres, cómo ha afectado la inmigración a las mujeres, y también lo ha explicado la Sara. Y el imaginario pues, público, yo creo que
no es nada nuevo lo que piensan actualmente la gran mayoría de la población europea, porque este imaginario no es el resultado de lo que está pasando ahora, sino que es el resultado de muchos años y muchos años atrás. Pues después pasaré la diapositiva que lo demuestra, pero aquí en concreto, como la ley de extranjería ha afectado a la población femenina marroquí, lo que he explicado antes, de que las mujeres que venían reagrupadas, que son la gran mayoría, hasta el 2010 pues no estaban autorizadas a trabajar, y las que vienen con permiso para trabajar acaban en el servicio doméstico, y las otras, a ver, es que se me está tapando, esto se me tapa la última, pero bueno, en la última se habla de las temporeras y de esta forma pues podemos ver cómo estamos condenadas a la invisibilidad, la marginación, la exclusión, o tenemos que estar encerradas en casa o tenemos que estar encerradas en nuestras casas o tenemos que estar encerradas en la casa de los demás, trabajando bueno, en los trabajos de cura, o tenemos que estar encerradas en las aldeas y en la agricultura. Así que no podemos ser visibles, no podemos ser visibles. Bueno, esta es la cita de Grossfogel, que es: el racismo no son estereotipos, ni prejuicios, ni tampoco grupos desadaptados. No hablamos de individuos con prejuicios, sino prácticas institucionales asociadas a la deshumanización de un grupo y la sobrehumanización de otro. Vale, pues aquí la diapositiva pues explica cómo el imaginario sobre las mujeres musulmanas en general, las mujeres inmigrantes, las mujeres del sur en general. Lo que pasa es que últimamente se está centrando la mirada en las mujeres musulmanas. ¿Por qué digo las mujeres del sur? Porque yo creo que todas las que nos interesamos en cómo Occidente ha mirado a la mujer del sur, pues sabemos o hemos leído el libro de Mohanty cuando habla de Bajo los ojos de Occidente, y analiza la mirada de Occidente a las mujeres pues, del sur en general, y ella es una autora india. Pues aquí vemos cómo en la época colonial, cómo el imaginario colonial ha construido pues, la mujer de los países musulmanes. Como se puede ver, muchas de estas mujeres no tienen nada que ver con la mujer musulmana, y se ha demostrado en los unos últimos trabajos hechos en Francia, que demuestran como, por ejemplo, Delacroix, que es el autor de uno de estos cuadros, nunca ha pisado un país musulmán. Que el señor desde su casa y desde su imaginación pues iba pintando las mujeres que para él eran mujeres musulmanas, pues según su antojo, y vemos cómo está presente la tendencia sexualizada en estas mujeres, pues casi todas medio desnudas o desnudas, y que están pues, ofreciendo el placer al hombre. Y en algunos casos, como por ejemplo, no sé si marco, yo creo que no, bueno, este de derecha, como vemos como la mujer es súper blanca, así que el hombre no ha podido disimular ni esto. Que en su imaginario es la mujer blanca, pero bueno, el discurso está representando a la mujer musulmana. Bueno, como he dicho antes, pues hay muchos trabajos de la Universidad Francesa hechos por mujeres, algunas francesas autóctonas y otras
mujeres hijas de inmigrantes que están demostrando que muchos de estos cuadros son el resultado del imaginario de sus autores y no representan a las bueno, y no son dibujadas a base de la presencia de la mujer musulmana delante, o porque estos autores han podido introducirse en la sociedad musulmana de la época. Bueno, el debate este ya es, bueno, ya todos sabemos de que para no hablar de la ley de extranjería, ni de la política migratoria, ni cómo se ha utilizado la mujer inmigrante y musulmana para tapar muchas de las políticas migratorias o las consecuencias discriminatorias y de marginación de la mujer musulmana, pues siempre siempre se intenta pues hablar del velo, y de esta manera, mientras estamos hablando del velo, pues no se habla del racismo que existe en la política migratoria y el racismo sistemático, racismo institucional y estructural. Pues ya otra foto, que siempre que se habla del Islam es la mujer tapada, siempre que se habla siempre que se quiere buscar una escapatoria para no enfrentarse a las problemáticas económicas, sociales del país, pues se crea una polémica que habla del Islam y de la mujer. Y esto es una práctica de los de derecha como de izquierda, no solamente de derecha. Cuanto al corriente pues, feminista, sobre todo convencional o dominante, pues a la hora de analizar las dificultades que encuentran las mujeres para alcanzar la igualdad, en ningún momento pues vemos en sus discursos pues la presencia en ningún momento hablan de la mujer inmigrante o de la mujer del sur en general, pero si hablan de la mujer, por ejemplo, en Occidente, siempre el discurso es como no me acuerdo ahora del concepto, bueno, como alcanzar el techo de cristal. Y no sé si estáis hay una mujer pues inmigrante que una vez ha dicho de que mientras estáis buscando alcanzar el techo de cristal, pues nosotras tenemos que recoger, cuando se rompe somos nosotras quien lo tiene que recoger. No sé si bueno, ya Brigitte después lo puntualizas un poco, porque la expresión exacta ahora no me viene a la cabeza. Vale, pues ya vemos que muchas veces pues, se presenta el trabajo doméstico como el gran factor que limita la igualdad para la mujer blanca. Pues lo que ha explicado antes la Sara, pues esta parte que dificulta la realización profesional y política y social de la mujer, ahora ya ha pasado a ser a cargo de la mujer inmigrante. Y aquí unas fotos que nos sorprenden a nosotras que vivimos en estos países occidentales y que tanto hablan de los derechos de la mujer y la igualdad y que, tal como vemos, aquí, por ejemplo, en España todavía no tenemos ni una mujer presidenta. Hasta ahora no hemos llegado a tener una mujer presidenta, no solamente presidenta del gobierno, es que ni tan solo presidenta de un partido político. Tanto hablar de los derechos y la igualdad en Francia, todavía no tenemos una presidenta mujer, y tanto hablar
de los derechos y de la libertad y de la igualdad de la mujer en Estados Unidos, y hasta ahora no tenemos ninguna presidenta. En cambio, en Pakistán, en India, muchos países de África, pues donde muchas veces se habla de la opresión de la mujer, de la desigualdad, pues allá sí que algunas mujeres han llegado al poder. Pues esto, las movidas de las mujeres de Huelva, y cómo se han encontrado solas o con poco apoyo de parte de las feministas blancas. Nadie ha salido con el eslogan de Me Too, cuando ellas vivían el acoso sexual y la opresión del entorno, sobre todo de los empresarios de la zona. Tanto también se habla de los países del Golfo y de los países musulmanes, donde la mujer no tiene derechos y no tiene acceso a educación. Pues tenemos aquí el caso de Emiratos, y pone de que el 71% son mujeres con estudios superiores, cosa que nosotras, que hemos venido de países bueno, del sur, cuando hemos venido a los países a Occidente, muchas veces se nos han cerrado la posibilidad de continuar nuestros estudios. Teníamos la posibilidad de estudiar en las universidades en nuestros países, y cuando hemos llegado aquí se han puesto delante nuestro todas las barreras posibles a la hora de convalidar los títulos para no acceder a más estudios universitarios. Y en mi caso es uno de ellos, que he tardado 10 años antes de tener a mi título convalidado. Y he estado 5 años con una tarjeta de residencia sin permiso a trabajar. Yo que he venido del mundo laboral en Marruecos, pues llego aquí y he estado 5 años con una tarjeta de residencia que ponía detrás no autorizada a trabajar. Y para acabar, pues otra vez repito, pues esto, que los discursos estos de la liberación de los derechos, eran discursos que permitieron o que cubrieron la campaña colonial en nuestros países en los años 20, no, los años principios de 1900, y son los mismos que continúan hasta ahora. Y con esto pues ya se ve claramente que la intención no es de cambiar este sistema, de cambiar ese tipo de relación norte-sur, de cambiar la relación entre las mujeres del norte y las mujeres del sur, porque beneficia a Occidente tener ese tipo de mirada hacia las mujeres del sur, hacia las sociedades del sur. Beneficia a Occidente culpabilizar a las culturas de origen, a las religiones de origen, al machismo de origen, de la discriminación y la marginación del sexo femenino del sur, porque, bueno, como es el título del encuentro, esta instrumentalización pues tiene también, aparte de reforzar la marginación de estas mujeres, tiene otros intereses que son sobre todo pues continuar en vaciar el sur de sus cuerpos para utilizarlos aquí en el norte pues de forma, bueno, sin derechos y en desigualdad de condiciones, porque esto también es el juego economista neoliberal de estos tiempos. Y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ambas por esta tarde tan sumamente intensa, ¿no?, que estamos aquí viviendo. Nos queda muy poco rato. Tenemos una pregunta que entra por Zoom. Yo estoy deslumbrada un poco con las luces, voy a miraros así. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. Si queréis, mientras la vais elaborando, lanzo esta que tenemos aquí. Tanto a Sara como a Fatiha yo os pediría que contestaseis con la brevedad que sea posible para que quepan un poco más de preguntas que seguramente las hay. La primera pregunta que recibimos a través de las redes, la leo, pregunta Alex desde Zoom, como si Zoom fuese un espacio, me parece interesante, ¿no? Hola, bueno, gracias por organizar el evento a ti. Me gustaría preguntar si tenéis alguna idea sobre los vínculos entre el femonacionalismo en términos de cooptación del discurso feminista y la ofensiva feminista contra las leyes de autodeterminación de género, el debate trans. Mi pregunta se refiere a si tenéis una opinión sobre si puede haber estrategias similares en este movimiento a las que se dan en el femonacionalismo, entendiendo también que el femonacionalismo hace referencia a la mujer biológica, la idea de que una mujer biológica tiene legitimidad para hablar en nombre del feminismo. Muchas gracias. I can try to answer very briefly. I think there is, I don't know at least of a direct connection necessarily. I haven't studied these specifically, but I do think there is a connection in the sense that the type of feminism that the right wing, for example, instrumentalizes when it says we are in favor of women's rights, we want to defend the women. So the type of feminism that these right-wingers have in their heads is a very, we can say, vague type of feminism. And is really feminism that definitely refers to women also as biological women. I am pretty sure, as you know, these right-wing forces are against trans women. They don't consider them as women. They're against trans gender rights. In that sense, I think we could see a link. On the other hand, there are also many feminists who are also using these ideas of women's rights to tell especially Muslim women that they need to emancipate, that they need to get rid of the veil and to embrace a Western lifestyle and a Western idea of liberation, of feminist liberation. Some of them are also transphobic. So I think we need to see this case by case, and we need to see the two faces of this instrumentalization of women's rights. But I think we could see a connection between these issues. Fatiha, ¿quieres añadir algo a este tema? ¿Tenemos otra pregunta? Si no. Bueno, pasa la otra pregunta. Bueno, solamente añadir una cosa, Super. que tenemos que mirar con lupa todos estos discursos porque tal como lo he explicado antes, tenemos que tener cuidado porque muchas veces la intención es utilizar, es instrumentalizar y no realmente defender los derechos de las personas afectadas. Si mi pregunta va en referencia a algo que he pensado bastante desde que se implementó todo el tema de la seguridad sanitaria con la mascarilla, y es que hay una contradicción enorme que me parece escuchar poco, que no sé si se está escuchando y yo no estoy escuchando sus discursos o si lo hay,
pero entre la prenda de la mascarilla en merced de la seguridad versus todo el discurso público y política incluso, que ha existido en varios países europeos en contra de las prendas asociadas al Islam, sea el velo, sea el burka, etc. Entonces, es como una especie de doble pregunta. ¿Existen y estamos trabajando en esos discursos críticos que desvelen esta contradicción, número uno, sin que eso vaya a, digamos, hacer ver que no queremos usar la mascarilla, ¿no? Que no va por ahí, sino a desvelar el racismo que había detrás del discurso de seguridad, porque ahora el discurso de seguridad es otro y de repente ha desaparecido la necesidad de seguridad pública de identificación, ya eso ya no sabemos dónde está. Y por otro lado, qué discursos podemos utilizar y críticas tenemos que desvelar para desmontar cuando ese discurso vuelva. Gracias. Fatija, lo estás deseando, te estamos viendo en la cara. ¿Quieres coger esta No, porque es la reflexión que hemos hecho justo cuando nos obligaron a llevar esta mascarilla. Y bueno, entre bromas, pues no solamente la mascarilla, pues bueno, muchos sabéis de que muchas mujeres y hombres musulmanes pues prefieren no dar la mano, sino solamente saludar con el gesto, y ahora nos han obligado a no saludar. Pues si continuamos así, pues no sé. Sí, sí. Sí, sí, muy buena Sara, reflexión. do you want to add something? ¿Quieres añadir alguna cosa, Sara, a esta cuestión? Yes, it is a very interesting question. Well, yeah, I think I agree with what Fatiha was saying, that one can really joke about this. I remember some of the feminist proponents of the ban of the veil. So, for instance, Elisabeth Badinter in France, but also other feminists, they were saying that it was really arrogant and disrespectful of women wearing the burqa, especially, to do that, because they said that these women, they are able to see us, to see our faces, because we show our faces, but we can't see their faces. So how does that work? And it's kind of funny now that they put all this emphasis on the face, which is a very Western trope in Western philosophy, the emphasis on the face. And then now we are in a situation in which actually the most respectful people are those who, don't show us their faces, who have a mask, precisely because in that way they protect us. So, I'm just thinking there is an interesting paradox here, and we should probably use this in the future as a way of showing how really respect, disrespect, all these categories, they don't have any meaning outside of specific situations and conditions. Sí, yo, si me permitís añadir una cosa, no soy optimista a ese respecto, porque cada vez que intentamos hacer paralelismos de este tipo, enseguida sale la cuestión de que una mujer musulmana nunca es libre de taparse la cara. En cambio, nosotras, en tanto que mujeres liberadas así de per se, somos libres de escoger. O sea, siempre ese es el discurso que se cortocircuita, que corta todas estas propuestas, y siempre es el discurso, como vemos, que va siguiendo todo el hilo de toda esta cuestión. ¿Tenéis alguna más por aquí? No sé si me habéis mandado algo. ¿Me habéis mandado algo? No. Yo puedo lanzar una así muy corta para Fatija. No sé si te apetece hablar de esto. Yo sé que has hablado mucho de estas cosas, pero... Brigitte, sí. solamente una cosa. No, yo. ¿Quién me habla? Yo. Ah. Dime. Sí, no, es que ahora que has mencionado esto
de la libertad y, bueno, cuándo somos obligadas, cuándo somos libres. Ahora tenemos la libertad de salir a la calle sin la mascarilla. No. ¿Dónde está nuestra libertad de decidir si la pongo o no la pongo? Pues no es una libertad, pero la hemos aceptado porque las personas que hemos aceptado de llevar la mascarilla pensamos de que es un trozo de tela que nos está protegiendo. Pues lo mismo con el velo. Para las personas que pensamos que es un orden religioso. Pues lo hemos aceptado porque pensamos que nos protege. De lo que sea nos protege. Pues lo mismo con el trozo de la mascarilla. No hay libertad, es una obligación. Si no hay libertad, pues ahora mismo todas y todos nosotras estamos llevando pero estamos obligados, pero también es una obligación que nosotros hemos aceptado. Es como cuando estás en el semáforo. Estás obligado a parar, pero es una libertad que hemos aceptado. Si no la aceptas, pues asumes la responsabilidad individual tuya y nadie te obliga si no es la ley y el castigo, sino, no sé si... ¿Tenéis alguna cosa? O le pregunto esto que tenía... Sí, es así muy breve, Fatiha, por si te apetece hablar de esto sobre el Proderai, aprovechar que estamos aquí en este altavoz público para explicar lo que está pasando en las escuelas, al menos catalanas, en ese respecto. Bueno, el Proderai es un protocolo que ha decidido implantar en las escuelas la Generalitat a través del servicio de enseñanza y la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra. Y la idea es controlar y vigilar a los niños y niñas musulmanes y sobre todo a los chavales. La excusa es vigilar que no sean unos futuros terroristas. Y entonces, para poder detectar estos casos, pues están en las escuelas de primaria como de secundaria. Entonces tenemos que pensar de que nuestros hijos cuando entran en las escuelas, desde primaria hasta acabar su carrera académica, pues está bajo la mirada de un profesor y de un entorno escolar, no para ver si es un niño que tiene necesidades educativas o que necesita pues, estar motivado para estudiar, sino para detectar si es un caso, si es un posible terrorista. Y los criterios sobre los cuales se basan, diría aquí, por ejemplo, si el niño o el joven no bebe Coca-Cola, pues es un indicador. Si la niña viene con henna, pues el tatuaje bueno, con la hierba esta, pues la henna, también es un indicador. Si el niño no quiere ir o la niña no quieren ir a la discoteca, pues también. Si no quieren saludar, que ahora es un problema porque nos dicen lo de distanciarse, que hasta hace poco, pues si el niño o la niña no quiere saludar, pues también puede ser un indicador de un posible de radicalización. Bueno, es un tema, como he dicho antes, es que el tema escolar en general, yo creo que ya es hora de trancar, de romper la mirada esta como idealizadora de este ámbito.
Bueno, hace poco, hace un mes, creo, un mes y medio, ha salido en el periódico Lara una entrevista con nosotras como colectivo de madres contra el racismo, porque nuestro ámbito de intervención últimamente es el ámbito escolar, y hemos intentado pues, destapar muchas de las prácticas que se están dando en el sistema educativo, en este caso catalán, porque es donde estamos trabajando. Pero me consta, revisando mucha literatura publicada por las universidades en Madrid y en Andalucía y muchas otras zonas de España, que el racismo es un componente muy fuerte y muy presente en el sistema educativo español en general y catalán pues, en concreto. Y el PRODRAI es un programa que ha venido a legitimizar sobre todo el racismo por parte de algunos profesores y profesoras. Muchas gracias, Fatiha, por esta explicación. Gracias, Brigitte. Y ahora que no terminamos, muchas gracias, Fatiha, muchas gracias, Sara, Brigitte. Vamos a pasar a esta parte, a esta intervención performativa durante los próximos minutos y voy a dar paso a Matin. Bueno, perdonad, y no os vayáis del Zoom, no quitéis el Zoom. Aquellas que estáis en el Zoom, os vamos a proponer también participar. Y vamos a empezar, no estamos viendo el Zoom en la pantalla, supongo que arriba lo sabéis. Yo creo que hay una pregunta, ¿no? Sí, es que igual, Fatiha, Vale. y vamos a pasar a la parte de la intervención artística. Vale. Y vamos a invitar a toda la gente que está en el Zoom a que sea panelista y que pueda también participar aquí en la sala. Lo que pasa es que estamos esperando a ver si lo vemos en el auditorio, que no se ve. Si quieres, Matin, puedes ir. Vamos. Vale, bueno, pues hola, muchísimas gracias. Decir que estoy encantado de estar aquí. Y bueno, primero me gustaría, aunque ya ha habido un aplauso, proponer otro tipo de aplauso, también a modo de agradecimiento otra vez, pero también para mover un poco el cuerpo y estirarse quien quiera, dar un aplauso silencioso a las ponentes. A ver si, bueno, pues quien quiera. Cuanto más expresivo y efusivo, pues mejor. Muy bien. Comentar que hacia una partitura antifascista es un experimento en proceso que trata el tono contradictorio del formato de la partitura con el tema que trata, que es el antifascismo, pero bueno, lo que intenta es generar una interacción más performativa. Entonces van a ser dos sugerencias que funcionan a modo de invitación a todas las personas que estamos aquí, pero bueno, que la siga quien quiera y que se sienta a gusto. Y bueno, pues esperemos que aporten una perspectiva pues desde una manera diferente. Bueno, y ahora lo bueno sería si también vemos a la gente que está en Zoom, que creo que era posible. ¿Qué cámara? Bueno, pues entonces igual toda la gente de Zoom pues igual no ha encendido la cámara o la ha apagado.
Ah, vale, perfecto. Pues entonces os tenéis que imaginar que hay gente ahí, o sea, que hay unas personas que están viendo. Y bueno, pues... Entonces, se pueden tener las dos a la vez, la instrucción y a la gente de Zoom. ¿Hay alguna manera? Creo que esto estaría perfecto, a ver si podemos tener las dos. O si no, proyectar la imagen de Zoom de esta que se vea y que se vea con todas las demás personas. ¿Sería posible? Ah, vale, perfecto. Bueno, yo creo que podemos empezar. To be idiomatic in a vacuum is a shining thing.
prioridad. ¿Quién está dentro y quién está fuera? Pues hasta aquí esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias a las que estáis en Zoom y os habéis quedado con nosotras en la práctica. Muchas gracias, Fatija. Muchas gracias, Sara, por vuestros importantes aportes y por compartirlos con nosotras. Gracias a Brigitte por acompañarnos aquí en este extraño auditorio semivacío, pero donde hemos podido ocupar así el espacio con nuestros cuerpos. Me voy a poner aquí. Y con el sonido y con la pieza de Matin. Muchas gracias a todas y mañana nos vemos a las 7 de la tarde en la sala de protocolo para seguir con la sesión de instrumentalización de los derechos de las mujeres con Nuria Alabao
y Fernanda, nunca me acuerdo del apellido, Rodríguez, perdón, y Marisa Pérez Colina aquí a mi lado. Muchas gracias a todas. Buenas tardes.